Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que en el momento en que estén viendo esta cápsula, chiquillos. Em, Soy la profesora Pilar y esta cápsula educativa trata de tipos de narrador. Lo decidimos hacer porque descubrimos que en algunos cursos hay cierto vacío de contenido de esto, así que para repasar, ¿sí? Así que vamos a empezar. El objetivo de esta cápsula educativa es reforzar el conocimiento de los tipos de narradores a partir de la lectura comprensiva e identificación de los contenidos. Chiquillos, yo en esta cápsula tengo harta lectura, ya así que voy a necesitar que si ustedes están en un lugar en que hay mucho ruido, se vayan a un lugar un poquito más concentrado, porque la idea es que estén atentos a lo que les voy a leer. Y aquí está la primera lectura. Juro que este es el texto más grande que hay en en el PowerPoint, así que pongan atención. Harry se hallaba acostado boca arriba, jadeando como si hubiera estado corriendo. Acababa de despertarse de un sueño muy vívido y tenía las manos sobre la cara. La antigua cicatriz con forma de rayo le ardía bajo los dedos como si alguien le hubiera aplicado un hierro al rojo vivo. Se incorporó en la cama con una mano aún en la cicatriz de la frente y la otra buscando en la oscuridad las gafas, que estaban sobre la mesita de noche. Al ponérselas, el dormitorio se convirtió en un lugar un poco más nítido, iluminado por una leve y brumosa luz anaranjada que se filtraba por las cortinas de la ventana desde la farola de la calle. Volvió a tocarse la cicatriz. Aún le dolía. Encendió la lámpara que tenía a su lado y se levantó de la cama. Cruzó el dormitorio, abrió el armario ropero y se miró en el espejo que había en el lado interno de la puerta. Un delgado muchacho de 14 años le devolvió la mirada con una expresión de desconcierto en los brillantes ojos verdes que relucían bajo el enmarañado pelo negro. Examinó más de cerca la cicatriz en forma de rayos del reflejo. Parecía normal, pero seguía escociéndole. Harry intentó recordar lo que soñaba antes de despertarse. Había sido tan real. Aparecían dos personas a las que conocía y otra a la que no. Se concentró todo lo que pudo, frunciendo el entrecejo, tratando de recordar. Vislumbró la oscura imagen de una estancia en penumbra. Había una serpiente sobre la alfombra, un hombre pequeño llamado Peter y apodado Colagusano, y una voz fría y aguda, la voz de Lord Voldemort. Solo con pensarlo, Harry sintió como si un cubito de hielo se le hubiera deslizado por la garganta hasta el estómago. Ya, claramente yo creo que reconocieron de qué libro es este texto. Por lo tanto, tengo algunas preguntas para ustedes. Vamos a hacer como Dora la exploradora. ¿Quién narra, ¿Quién narra es un personaje de la historia? Por ejemplo, vemos aquí que el narrador participa con Harry de la historia. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? ¿No? Bueno. Chicos, la respuesta es que no. No es un personaje de la historia porque aquí no vemos que el narrador participe de las acciones. Ni siquiera narra en primera persona, que es como lo que más nos da indicios de que un narrador está dentro de la historia. ¿Sí? Por ejemplo, cuando dice, por ejemplo, si hubiese dicho, yo vi cómo volvió a tocarse la cicatriz, ahí sería como ya está presenciando lo que Harry está haciendo dentro del texto. Pero aquí vemos que narra en tercera persona y más bien es ajeno al actuar de Harry, ¿sí? Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuánto sabe el narrador acerca de Harry? ¿El narrador sabe lo que piensa y siente Harry o más bien es un narrador que observa, como una cámara de video? La respuesta, chicos, es que el narrador sabe todo de Harry. ¿Sí? ¿Por qué? Eso se empieza a notar en el tercer párrafo, cuando Harry intentó recordar lo que soñaba antes de despertarse. Entonces ahí comienza a describir cómo Harry recuerda su sueño. Eso no se puede describir a simple vista, ¿sí? Yo no puedo
verlos a cualquiera de ustedes y saber lo que están pensando. Eso sería súper raro, ya sería un superpoder, cosa que no tenemos, ¿ya? Así que ojo con eso y esto les va a servir para lo que les voy a comentar a continuación. Bueno, recordemos un poquito qué es un narrador. El narrador de partida es un ente ficticio que narra la historia. Chicos, por favor, no confundamos el narrador con el autor. Son totalmente distintos. El escritor pertenece al mundo real, es decir, que es quien escribe la historia en nuestro mundo real. En cambio, el narrador es aquel que narra la historia dentro del texto, ¿sí? No es el escritor, el narrador solamente la cuenta y es una voz que está dentro de este mundo ficticio. Ya, chiquillos, tengan bien clara esa diferencia porque de verdad ya no podemos confundir el narrador con el autor, ¿sí? Segunda característica, el narrador puede relatar en primera persona, yo o nosotros, o en tercera persona, él, ella, ellos, ellas. O sea que, por ejemplo, si el narrador narra en primera persona, diría, nosotros vimos cómo el ovni aterrizó en el cerro. Eso es primera persona. Por lo tanto, cuando un narrador narra en primera persona, se entiende que está dentro del texto, ¿sí? En cambio, narrador en tercera persona, ellos vieron cómo el ovni aterrizó en el cerro. O sea que puede ser que no esté dentro de la historia en el sentido en que no está participando de los hechos. Y esa es la tercera característica. El narrador puede estar dentro de la historia, lo que se llama homodiegético, o fuera de ella, que es heterodiegético, ¿sí? En sí, dentro de la historia, claro, es que participa de las acciones junto con los personajes, o fuera de ella, es que está fuera de la historia, es decir, no participa de las acciones, solo narra estas, ¿sí? Es decir, dentro de la historia es un personaje, ¿sí? Y fuera de la historia no lo es. Bien, esta es la tabla que más que nada hemos mostrado harto, ¿sí? Los narradores ahora tienen dos clasificaciones grandes, homodiegéticos y heterodiegéticos. Como les señalé anteriormente, homodiegéticos está dentro de la historia y participa de las acciones. Y heterodiegético, fuera de la historia, no participa de las acciones. Y estos narradores tienen ciertas diferencias entre sí. Los homodiegéticos pueden ser protagonista o testigo. El protagonista narra en primera persona, es decir, yo o nosotros, y los hechos narrados le sucedieron a él o ella. Por ejemplo, en los Juegos del Hambre, los niños que han leído los Juegos del Hambre ya saben que la narradora es Katniss Everdeen, ¿sí? Es decir, la protagonista de la historia, el personaje principal. Entonces, el protagonista narra su propia historia, ¿sí? Aquí es cuando el narrador se corresponde con el protagonista del texto. En el caso anterior, Harry no narraba su propia historia, por ejemplo, por lo tanto no es un narrador protagonista. Después vamos a ver un ejemplo bien de esto, ¿ya? Testigo, narra en primera persona y a veces puede ser segunda o tercera, la verdad. Aquí igual hay un tema aquí. Narra algo de lo que no forma parte, es decir, relata lo que le sucede a otros. Por ejemplo, si Ron Weasley, el amigo de Harry, estuviera narrando la historia de Harry, el narrador sería testigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque narra dentro de la historia hechos que le ocurrieron a otro. O sea que narra algo de lo que no forma parte. Sí, pero puede ser un personaje secundario que narra las acciones del protagonista. O también puede ser alguien mucho más alejado que está presenciando, pero tampoco es amigo del protagonista, ¿sí? Es un personaje dentro de la historia que no es el principal. Tienen que diferenciarlo así del protagonista, ¿ya? Todo esto va a quedar más claro, chiquillos, si se perdieron, todo esto va a quedar más claro con los ejemplos que vienen a continuación, así que no desesperen. Heterodiegéticos, los que están fuera. Estos son fáciles de diferenciar, chiquillos. Los que están fuera de la historia, es decir, aquellos que no son personajes, pueden ser solo de dos formas. Omnisciente, ambos narran en tercera persona, pero el omnisciente sabe todo, pensamientos, sentimientos de los personajes. Es una especie de dios, ¿ya? El omnisciente es un dios
dentro de la narración. Sabe todo lo que va a ocurrir, todo lo que le sucedió al protagonista, tiene mucha información de todo, ¿sí? Pero lo más importante es que que sabe hasta los pensamientos y sentimientos de los personajes, que eso no es algo que yo pueda observar solamente. En el caso de el otro narrador, de conocimiento relativo objetivo, también narra en tercera persona, pero el conocimiento respecto al anterior narrador es bastante menos. Solo narra lo que puede observar y también puede saber bastante o muy poco sobre los hechos del protagonista, ¿ya? Puede saber harto, puede narrar ciertos hechos, pero si es que no narra la interioridad de los personajes, em, quiere decir que es objetivo. Si es que narra la interioridad, es decir, sentimientos o pensamientos, es omnisciente. ¿Ya, chicos? Esto va a quedar mucho más claro en los ejemplos a continuación. Ya. El texto que voy a leer ahora es Nos han dado la tierra de Juan Rulfo. Dice así: Después de tantas horas de caminar sin encontrar ni una sombra de árbol, ni una semilla de árbol, ni una raíz de nada, se oye el ladrar de los perros. Uno ha creído que a veces, uno ha creído a veces, en medio de este camino sin orillas, que nada habría después, que no se podría encontrar nada al otro lado, al final de esta llanura rajada de grietas y de arroyos secos. Pero sí, hay algo, hay un pueblo. Se oye que ladran los perros y se siente en el aire el olor del humo, y se saborea ese olor de la gente, como si fuera una esperanza. Chicos, aquí cuando hablamos de, así en el primer párrafo, lo que vemos es que se puede narrar algo observable, ¿verdad? Es más que nada como que describe el entorno, pero el tipo de narrador que vemos a continuación es omnisciente. ¿Por qué? Porque en el segundo párrafo, aquí están describiendo lo que piensa uno de los personajes. Uno ha creído a veces en medio de este camino sin orillas que nada habría después, que no se podría encontrar nada al otro lado, al final de esta llanura rajada de grietas y de arroyos secos. O sea que está describiendo el personaje, el sentir, el pensar, de que después de caminar tanto por esa tierra, en realidad no se voy a encontrar nada después. Entonces, por eso es omnisciente, ¿sí? Sigamos entonces. Recordar, narra en tercera persona, dice la anterioridad de los personajes. Ese es el narrador omnisciente que lo sabe todo. Aquí, El gato negro, Edgar Allan Poe. Aquí es un guiño específico al sexto básico 2019 que leyó conmigo este texto en clase. Así que si no saben qué tipo de narrador es, mm, para observar, ¿sí? Dice así: Ni espero ni quiero que se dé crédito a la historia más extraordinaria y sin embargo más familiar que voy a referir, tratándose de un caso en el que mis sentidos se niegan a aceptar su propio testimonio. Yo habría de estar realmente loco si así lo creyera. No obstante, no estoy loco y, con toda seguridad, no sueño. Pero mañana puedo morir y quisiera aliviar hoy mi espíritu. Mi inmediato deseo es mostrar al mundo clara, concretamente y sin comentarios, una serie de simples acontecimientos domésticos que, por sus consecuencias, me han aterrorizado, torturado y anonadado. Ya, de partida, ¿en qué persona está narrado esto? ¿En tercera persona? O sea, ¿cuenta lo que le ocurre a alguien más o cuenta lo que le ocurre a sí mismo? En tercera persona no está narrado, puesto que no dice, por ejemplo, em, él no espera ni quiere que se dé crédito, sino que habla de sí mismo, está narrado en el yo, ¿sí? Y cuenta hechos que le ocurrieron a él, no cuenta acciones que le hayan pasado a alguien más. Por lo tanto, estamos ante un narrador protagonista. Y aquí en el subrayado hay una marca textual. Mi inmediato deseo es mostrar al mundo clara y concreta y sin comentarios una serie de simples acontecimientos domésticos que, por sus consecuencias, me han aterrorizado, torturado y anonadado. O sea que la historia que va a contar tiene que ver directamente con él,
puesto que lo que ocurrió tuvo como consecuencia que lo han aterrorizado, torturado, anonadado, anonadado es como que lo dejaron así aturdido, ¿ya? Así que de partida narra en primera persona y los hechos tienen que ver con él directamente, ¿ya? Así que por eso es protagonista, porque narra algo que le ocurrió a él. En este caso es él porque dice loco, ¿ya? Sigamos. Ya, esto es un poquito más largo, pero les prometo que vale la pena. Crónicas de una muerte anunciada. Chicos, este es el tremendo libro. Creo que en ningún curso, o no sé, lo están haciendo leer, pero es el tremendo libro, a mí me encanta, personalmente. Dice así. Santiago Nazar se puso un pantalón y una camisa de lino blanco, ambas piezas sin almidón, iguales a las que se había puesto el día anterior para la boda. Era un atuendo de ocasión. De no haber sido por la llegada del obispo, se habría puesto el vestido de caqui y las botas de montar con que se iba los lunes a El Divino Rostro, la hacienda de ganado que heredó de su padre, y que él administraba con muy buen juicio, aunque sin mucha fortuna. En el monte llevaba el cinto una 357 Magnum, cuyas vallas blindadas, según él decía, podían partir un caballo por la cintura. En época de perdices llevaba también sus áperos de cetrería. En el armario también, además, un rifle 30.06 Mannlicher Schonauer, un rifle 300 Holland Magnum, un 22 Hornet con mira 7 telescópica de 2 poderes y una Winchester de repetición. Siempre dormía como durmió su padre, con el arma escondida dentro de la funda de la almohada, pero antes de abandonar la casa aquel día, le sacó los proyectiles y la puso en la gaveta de la mesa de noche. Nunca la dejaba cargada, me dijo su madre. Yo lo sabía, y sabía además que guardaba las armas en un lugar y escondía la munición en otro lugar muy apartado, de modo que nadie se diera ni por casualidad a la tentación de cargarlas dentro de la casa. Esta narración es súper especial. ¿Por qué? Porque en el primer párrafo, ¿cierto? Vemos toda la información de Santiago Nazar, ¿verdad? Qué fue lo que vistió, ¿cierto? ¿Qué era lo que hubiese vestido si es que hubiese sido la otra la ocasión? ¿A dónde iba? ¿Qué armas tenía? ¿Cierto? Entonces, vemos que el narrador maneja mucha información, ¿cierto? Sin embargo, y aquí viene por qué el narrador corresponde a testigo. ¿Por qué? Porque aquí, al final del párrafo, en el segundo párrafo, está una narración en primera persona. Nunca la dejaba cargada, me dijo su madre. Yo lo sabía. El narrador está narrando algo ajeno a él, acontecimientos que le están sucediendo a Santiago Nazar, ¿verdad? Sin embargo, lo narra dentro de la historia, como si lo estuviera presenciando, y vemos que, por algún motivo, el narrador maneja mucha información. Chiquillos, como dato extra, en este libro, el narrador hace, esto es un conocimiento aparte, pero ya con esto que leyeron pueden concluirlo, el narrador hace una especie de crónica periodística, por eso es crónica de una muerte anunciada, ¿sí? Hace como un trabajo periodístico, entonces obvio que maneja mucha información, pero el narrador está dentro de la historia, ¿sí? Entonces, hasta el día de hoy no se sabe o se interpreta, según la interpretación que uno tenga, dice ya, el narrador es tal persona, porque no se sabe quién es ni qué papel juega dentro de la historia, ¿ya? Así que eso, recomiendo este libro, Crónica de una muerte anunciada. Sigamos con lo siguiente, espero que haya quedado claro porque es testigo, ¿sí? Bueno, nos queda un último narrador. Vamos a ver qué pasa con este texto, El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, de Tolkien. Yo creo que puede ser que lo conozcan, puede ser que no, porque el octavo del año pasado, que ahora se separaron dos primeros medios, les mostró un video del Señor de los Anillos y no reconocían la película. Entonces, quizás, posiblemente, no lo conozcan. Es un muy buen libro de fantasía y aventuras, por si alguien lo quiere leer. El primer libro no es tan difícil de leer. De hecho, lo van a ver ahora que no es nada que ustedes no puedan hacer.
Dice así: cuando el señor Bilbo Bolsón de Bolsón Cerrado anunció que muy pronto celebraría su cumpleaños 111º, con una fiesta de especial magnificencia, hubo muchos comentarios de excitación en Hobbiton. Bilbo era muy rico y muy peculiar, y había sido el asombro de la comarca durante 60 años, desde su memorable desaparición e inesperado regreso. Las riquezas que había traído de aquellos viajes se habían convertido en leyenda local y era creencia común, contra todo lo que pudieran decir los viejos, que en la colina de Bolsón Cerrado había muchos túneles atiborrados de tesoros. Como si esto no fuera suficiente para darle fama, el prolongado vigor del señor Bolsón era la maravilla de la comarca. El tiempo pasaba, pero parecía afectarlo muy poco. A los 90 años tenía el mismo aspecto que a los 50. A los 99 comenzaron a considerarlo bien conservado, pero, sin cambios, hubiese estado más cerca de la verdad. Había muchos que movían la cabeza pensando que eran demasiadas cosas buenas. Parecía injusto que alguien tuviese, en apariencia, una juventud eterna y a la vez, se suponía, bienes inagotables. Tendrá que pagar, decían. No es natural y traerá problemas. Bien, si les complicó un poco el tema de las palabras como Hobbiton, comarca, etcétera, en general se habla de los hobbits, ¿ya? Bilbo Bolsón es un hobbit que vive en una comarca que sería como una parcela gigante, preciosa, con mucha vegetación. Bueno, chicos, aquí obviamente se habla de Bilbo, ¿cierto? De lo que él hizo, y es algo súper curioso porque en el texto, ¿cierto? Hay un momento en que solamente se narran temas observables, temas que puede ser de información comunitaria, como la fiesta que se iba a celebrar por su 111º, que sería que cumplió 111 años, ¿cierto? Que cómo era Bilbo, ¿cierto? Como cosas que podría saberse, ¿sí? Cómo había conservado el tiempo, ¿cierto? Pero ocurre que al final, ¿por qué el narrador es omnisciente? Porque al final aparece esto. Había muchos que movían la cabeza pensando que eran demasiadas cosas buenas. ¿Cómo sabemos que están pensando eso? ¿Sí? Entonces aquí nos damos cuenta que el narrador sabe con certeza todo esto. ¿Ya? Entonces tenemos que fijarnos hasta en la más leve palabra aquí pensando. Si no hubiese salido esa palabra, quizás sin este fragmento, el narrador hubiese sido objetivo de conocimiento relativo, ¿sí? Solamente les puse este ejercicio para que vieran que no todo es lo que parece, que tenemos que fijarnos en una palabrita, la más mínima que sea. Ya, y ahora sí, nos queda un narrador. Por lo tanto, supongo que ya saben qué tipo de narrador está acá. ¿Sí? Aunque no estamos tan seguros porque el anterior texto era omnisciente, que ya había salido. Así que nada, les digo que este es el último texto para no hacer tan grande la cápsula. Dice así, se llama La muñeca menor, de Youngest Doll, ¿ya? Es un cuento súper cortito y en sí este fragmento es como específicamente el narrador que voy a decir, porque todo el texto tiene otro tipo de narrador. Dice así, chiquillos. El médico que la examinó aseguró que no era nada. Probablemente había sido mordida por una chágara viciosa. Sin embargo, pasaron los días y la llaga no cerraba. Al cabo de un mes, el médico había llegado a la conclusión de que la chágara se había introducido dentro de la carne blanda de la pantorrilla, donde había evidentemente comenzado a engordar. Indicó que le aplicaron un sinapismo para que el calor la obligara a salir. La tía estuvo una semana con la pierna rígida, cubierta de mostaza, desde el tobillo hasta el muslo. Pero al final el tratamiento se descubrió que la llaga se había abultado aún más, recubriéndose de una sustancia pétrea y limosa que era imposible tratar de remover sin que peligrara toda la pierna. Ya, chicos, aquí vemos, pregunta, ¿se ve, se narra en primera persona? La respuesta es que no, se narra en tercera persona durante todo el texto.
Aquí más que nada se describe como una mujer tiene una herida en toda la pierna, ¿sí? De hecho, igual lo describe de una manera no muy agradable, pero esa más que nada, de eso más que nada se trata el texto y de lo que el médico diagnosticó. Se narra la interioridad de los personajes, cómo se sentía ella respecto a su herida y todo eso. La verdad es que no, ¿cierto? Solo se narra, chicos, lo que se puede observar, por lo tanto el narrador es objetivo o de conocimiento relativo. Lo vemos en el médico que la examinó aseguró que no era nada. En general, aquí se habla del proceso observable que tuvo la herida de ella y del diagnóstico del médico. Si dijeran, por ejemplo, que la tía se sintió súper mal con esta herida, ahí estaríamos hablando de otro tipo de narrador. O de cómo ella vivió la herida, así como yo me siento muy mal por mi herida. Hablaríamos de otro tipo de narrador también. Pero solamente se narra lo observable, ¿sí? La información que se maneja es totalmente observable, por eso es este tipo de narrador. ¿Sí, chicos? Por último, y para que no nos quedemos cojos de todo esto, esto ha sido la cápsula, pero quiero darles un poquito de, como un datito en realidad. Recuerden, quizás no vas a aplicar los tipos de narradores cuando estés leyendo tu novela favorita por diversión, pero te ayudará en tu interpretación. Chicos, quizás estos conocimientos a ustedes les parezcan súper básicos y súper poco útiles, sobre todo los que leen por diversión, porque uno no está por la vida, ¿cierto?, leyendo los textos, analizándolos, así como, bueno, el tipo de narrador es este, el personaje principal, uno no hace eso. Pero para interpretar, que de eso se trata la literatura, saber los tipos de narradores es súper bueno, porque así sabes qué cantidad de información maneja el narrador, qué cantidad de información te llega a ti como lector, en qué influye que el narrador, por ejemplo, sea un personaje. Si un narrador es un personaje, chiquillos, ya no tenemos todo el conocimiento de la historia. Tenemos solo una parte del conocimiento, tenemos solamente la percepción de ese personaje. Por lo tanto, la historia y cómo se narra va a ser distinta. Eso más que nada para que lo piensen, ¿sí? Chiquillos, esto ha sido la cápsula. Espero que les haya servido y cualquier duda que ustedes tengan, pueden escribirme a mí, a la profesora Carol o a quien sea su profesor de lenguaje, ¿ya? Muchas gracias por verla y que tengan un excelente día, noche, mañana, como sea. Que les vaya muy bien, cuídense.